En esta jornada en el Senado se pedirá al Poder Ejecutivo un proyecto para que se cree un registro nacional del diabético y también medidas para mejorar la atención a este colectivo. Para conocer el alcance de estos proyectos es que recibimos a Javier González, gerente general de la Asociación de Diabéticos. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de poder conversar. Bueno, hace tiempo que vienen ustedes con esta demanda. Están más cerca, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el trabajo para que hoy la Cámara de Senadores eleve ese pedido al Poder Ejecutivo? ¿Y cuál es la importancia de tener un registro nacional de diabéticos? A ver, este año también es muy especial para la Asociación de Diabéticos porque cumplimos 70 años. Es la primera de las Américas y la segunda más antigua del mundo. Por lo tanto, no podría dejar de referirme al día 1 de la institución en la cual un montón de gente ya trabajaba en cuestiones de educación, de educación y de defensa en la búsqueda de que cada persona con diabetes pueda disponer del tratamiento adecuado, partiendo de la base que no hay dos tratamientos iguales para las personas con diabetes. El control metabólico requiere de las herramientas que esa persona necesita. Y el objetivo del control metabólico es evitar las complicaciones en diabetes, que son diversas y que muchas de ellas son conocidas públicamente. Ceguera no traumática, amputaciones no traumáticas, subyace una diabetes casi en el 100% de los casos. Enfermedad renal, casi siempre diabetes detrás de las situaciones. Infartos cerebrovasculares, infartos cardiovasculares. Son justamente muchísimas complicaciones que cobran costos humanos y costos económicos. Entonces, desde el año 1951 a la fecha, podemos establecer hoy dos hitos. Debe haber muchos, pero dos particulares. Segundo semestre del año 2019, compromiso por la diabetes. Logramos, con un sueño inicial, de que pudiéramos establecer el primer compromiso en salud en la historia, que creemos al menos reciente, de las elecciones en nuestro país, obteniendo la mayoría casi absoluta de los compromisos por parte de los presidenciables y los vicepresidentes. Hoy en día nosotros estamos difundiendo esos videos en los cuales aparece nuestro actual presidente y los demás candidatos y figuras de los distintos partidos políticos, buscando politizar la diabetes, no partidizarla, politizarla, para que esta condición pueda estar en la agenda. ¿Cuál es nuestro principal socio estratégico, aunque no suene bien? La pandemia. La pandemia ha pasado a ser nuestro principal socio estratégico porque ha logrado visibilizar todo lo que ha venido en estos 70 años comunicando las distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en esto, en la búsqueda de entender que no solamente son costos humanos y económicos, sino que también estamos hablando de que si logramos tener a la persona en salud, estamos construyendo la productividad del ciudadano. ¿Y por qué es un tema político? Y porque los objetivos políticos dependen de la productividad para hacer crecer el país o obtener ese objetivo que aparecen en las bases programáticas de los gobiernos. Sí, sin embargo, costó priorizar al colectivo de diabéticos, ¿no?, en la vacunación contra el COVID. Eso tiene una respuesta quizás inicial que es imposible resolverla. No había un registro nacional de personas con diabetes. Imposible poder priorizar lo que no se conoce en ciencia cierta. Pero aclaremos, hablamos de un registro nacional por parte del Ministerio de Salud Pública. Este nuevo gobierno entró y no tenía un registro como en los últimos 15 años, en el primer día de los 15 años del anterior gobierno, entró y no tenía un registro. Uruguay carece de un registro. Estamos convencidos de que ahora va a suceder. Eso sí, porque en las últimas 3 semanas, intentando reactivar este compromiso por la diabetes, obtuvimos ya más de 25 entrevistas con distintos legisladores, con el primer ministro la semana pasada, Mieres, y todos alineados en la importancia. Voy a hablar casualmente de la primera entrevista y de la última, o la última hasta este momento. En el día de ayer nos reunimos con Penades y la primera entrevista fue con Manini Ríos. Casual, ¿no? Nosotros enviamos entrevistas a todos, pero en esas dos, entre el primero y el último hasta este momento, casualmente 2 integrantes de la coalición, los 2 convencidos de la necesidad del registro. Conversaciones con Salinas, con Sadjian y con Miguel Asqueta también. Nosotros no podemos dejar de pensar que estamos en pandemia. Digo, si hemos aprendido algo de la pandemia, que lo único cierto es lo que sucede ahora. Y dentro de un rato puede cambiar. Por lo tanto, también entendimos que en marzo del 2020 este compromiso que establecía realizar durante el primer año de gobierno el primer registro sanitario en diabetes no era momento porque las urgencias eran otras. Ahora, en este año largo de experiencia con el COVID
y con los resultados epidemiológicos que ha demostrado a las enfermedades cardiovasculares y a la diabetes como los dos principales grupos de riesgo ante el contagio, el desarrollo de complicaciones y peor aún, ante la prevalencia de muerte, entendemos la importancia de estar en control. Porque toda persona con diabetes tiene el mismo riesgo de contagiarse que alguien que no tiene diabetes. Al momento de estar contagiados, ¿quiénes son los que tienen mayor riesgo? Los que no están controlados, los que no pueden estar cumpliendo con el objetivo del control metabólico. Todos pueden tener complicaciones, los diabéticos con mayor riesgo, pero estos últimos son los que están más expuestos. Ahí nuevamente cae en escena y se pone arriba de la mesa la importancia de estar en control. Lo que nos preocupa, y se lo estamos transmitiendo, es no nos podemos permitir que esta gran enseñanza de la pandemia vuelva a poner la salud en 13º lugar como lo estaba en el año 2019 en época de elecciones. Y esa es una responsabilidad de todos. Las acciones y las herramientas son responsabilidad del Estado. Pero los ciudadanos tenemos la obligación de posicionar a nuestra salud también en los primeros lugares. Y estaba en el 13º lugar. En ese registro, si se logra entonces concretar, ¿cuántas personas aproximadamente piensan ustedes que va a estar integrado ese registro? ¿Y en qué condiciones, no? Porque cuando hablamos de diabetes tenemos condiciones genéticas de personas jóvenes, ¿no? Y también la diabetes tipo 2 que lamentablemente es cada vez más frecuente entre los adultos. Y seguramente en época de pospandemia nos dé una sorpresa también. No solamente en cómo hicieron las personas con diabetes para poder continuar ese control periódico que necesitaban, que ya sabemos que fue dificultoso porque se eliminó la consulta presencial, y cuáles van a ser las repercusiones de la peor alimentación que le hemos sumado durante la pandemia y el radical sedentarismo que la misma nos provocó. Por lo tanto, ya los científicos, el otro día el GACH mencionaba, y a nivel internacional también, que uno de los efectos post-pandemia puede ser un crecimiento exponencial de la diabetes tipo 2. ¿Cuál es la prevalencia en la región, que es la que debería estar afectando a nuestro país? Entre el 8 y el 10%. Por lo tanto, estamos hablando entre 270.000 y 340.000 personas. Ante todo eso, ¿qué es lo que buscamos? Permítanme hacer la definición de lo que entendemos por registro. No sabemos si el título que le pusimos es el correcto. Hoy le llamamos un Registro Nacional Sanitario en Diabetes Dinámico. Es muy largo, pero es la descripción en un resumen de lo que entendemos que tiene que ser. No solamente es importante los datos cuantitativos, son importantes, sí. Es importante saber cuántas personas con diabetes hay en nuestro país, cuál es su distribución de género, qué tipo de diabetes tienen, dónde viven desde el punto de vista geográfico, punto geográfico. Pero lo más importante, si queremos mejorar el tratamiento, es saber si el tratamiento que están teniendo está cumpliendo con el objetivo clínico. Esa es la clave de un registro sanitario. Esa es la herramienta con la cual poder ir construyendo y modificando las políticas de salud, haciendo un seguimiento constante. Por eso, históricamente, la variable presupuestal es la que, a pesar de que estamos todos de acuerdo, no permite tomar las decisiones que se necesitan. El Dios dinero, las necesidades infinitas y los recursos finitos. Nosotros también sabemos por experiencia mundial que luego de un registro no necesariamente se necesitan de mayores partidas presupuestales. Lo que sí el registro demuestra que hay posibilidad de hacer una redistribución presupuestal. Y con eso se estaría dando un nuevo camino. Javier, ustedes trajeron un material que ejemplifica un poco una situación que me gustaría que nos ayudara mientras vamos viendo las imágenes. Específicamente, ¿de qué se trata? Muchas veces nos han hablado esta suerte de no diagnóstico que muchas veces existe en el Uruguay. Muchos podemos tener la enfermedad y no saberlo. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Ahí se está observando el proceso que define la disfunción de la secreción de insulina en el páncreas y cómo eso influye cuando un páncreas funciona bien y cuando no funciona bien. Por lo tanto, se provoca la disfunción, las células beta. Permitime hablar de los tipos de diabetes porque tiene mucho que ver con lo que dijiste. Diabetes tipo 1 es la que no se puede prevenir. Es la que tiene una prevalencia de un 10% en la población total. Bien. 10 personas con diabetes, 1 tiene diabetes tipo 1. Requiere insulina. Ahí podemos tener una persona con malos hábitos de vida o podemos tener un superdeportista, alguien que corre en Ironmans. Si van a tener diabetes tipo 1, figurativamente, un día se van a acostar, al otro día van a sentirse mal y al tercer día capaz que tienen un diagnóstico que no sabían y es diabéticos tipo 1. No se puede evitar.
imposible, no hay ningún tipo de cambio. Sin lugar a dudas que el que tiene malos hábitos de vida tendría que corregirlos a pesar de que vaya a tener diabetes. Diabetes tipo 2, 9 de cada 10 personas con diabetes, eso es muy importante. Tú diste justamente pie a algo importantísimo. De esas 9 personas, entre el 50 y el 70% podría evitarla, cambiando los hábitos de vida. Ahí está el gran, entre comillas, negocio a llevar adelante. Claro. Es un negocio por la salud, es un negocio por la economía y es un negocio por la productividad de las personas. Pero lo más riesgoso es que del 100% de esas personas con diabetes tipo 2, hay también un 50% aproximadamente de personas que pasan entre 5 y 10 años teniendo diabetes tipo 2 y no lo saben. Sin saber. El gran riesgo de no saber que tenés diabetes, en diabetes tipo 1, como dije, no se puede dar porque la situación de la sintomatología te va a llevar a que te van a internar o si no te morís. Claro. Si te sucede en el medio de la nada, te morís. La diabetes tipo 2, la sintomatología por momentos es muy silenciosa, confusa, por eso se pasa tiempo. Alguien siempre nos dice, ¿y qué pasa con el carnet de salud, la libreta de conducir y demás? Y creemos que eso existe, pero capaz que lo que fallamos en Uruguay normalmente es en el control. Si mejoráramos el control, y ese es el motivo de las conversaciones que queremos tener y hemos tenido ya con el ministro de Trabajo, es importante también avanzar en eso. Por eso, en esta minuta que se va a estar mencionando, que va a tener sin lugar a dudas carácter multipartidario, por unanimidad, es un paso más. ¿Es la solución? No, porque acá nada se va a solucionar si todos los actores no nos ponemos de acuerdo en accionar. Javier, además del registro que ustedes están solicitando y trabajando por él, también están intentando incorporar el sistema de monitoreo de glucosa flash. ¿Qué significa y qué cambio también representa, ¿no?, para las personas que padecen diabetes? Bien, ahí hay un paralelismo rápido. Este año también son los 100 años de la insulina. La insulina se descubrió en el año 1921, realizó las pruebas para uso en humanos en 1922 y comenzó a comercializarse en el mundo por primera vez en 1923. O sea, el 1923 fue el antes y el después entre la vida y la muerte de las personas con diabetes tipo 1. Hasta ese momento, la vida de las personas con diabetes 1 era de semanas o de meses, en el mejor de los casos, con las técnicas y prácticas clínicas que existían en ese momento. Uruguay recibió y compró su primera partida de insulina en el año 1923, a meses de haberse iniciado la comercialización. ¿Por qué quiero hacer este paralelismo? Y porque a pocos meses del principal descubrimiento mundial en diabetes, Uruguay lo tuvo. Hoy nos encontramos en el 2021 con Uruguay que ya no estamos a rueda con las últimas tecnologías médicas. Claro que todo esto significa dinero, pero creo que nuestra principal tarea ahora que tenemos alineados a los distintos actores es trabajar con creatividad para lograr demostrar que puede parecer que se necesita más dinero, pero no. Para eso hay que hacer un estudio profundo de los costos directos e indirectos de la nueva tecnología, pero también de lo que ya está utilizando la persona con diabetes y de los costos colaterales. Monitoreo flash. Todos conocemos el monitoreo de glucemia. Pinchazo en el dedo, gota de sangre en la tira, se coloca en un aparato. Esto es un aparato que se coloca un parche en el brazo con una cánula flexible, a los pocos minutos se activa y luego comienza a hacer estudios de glicemia cada 5 minutos que los agrupa cada 15 para que uno pueda escanearlo de forma inalámbrica y obtener un resultado. No solamente, inicialmente para aquellos familiares de personas con diabetes. Es lo que estamos viendo en este momento. Exactamente. ¿Verdad? Puede parecer que es un tema muy importante de libertad e independencia, que sin lugar a duda lo es. No nos olvidemos que las personas con diabetes llevan una mochila en sus espaldas que en cada momento del día le hacen recordar que tienen diabetes. ¿Por qué? Porque estar atentos a la sintomatología y a las acciones que tiene que saber sobre conocer en qué situación está su estado metabólico para desayunar, para hacer ejercicio, antes de irse a dormir, para almorzar, para cenar, antes de ir al club, luego de bañarse. Toda la vida afecta el control metabólico. Por lo tanto, cuanto más sabe la persona con diabetes, mejores decisiones puede tomar. Paréntesis, la única forma de tomar mejores decisiones
es con la principal herramienta de la diabetes, que es la educación. La persona con diabetes que está rodeada de tecnología, pero no está educada, no le va a cambiar mucho su control metabólico. Es importantísimo. Por eso las personas con diabetes son muy dependientes y reconocen y tienen una proactividad para estar adelante de la información. Javier, una persona que se siente sana, más allá de cuestiones casi naturales que nos puede generar el estrés del trabajo, cuando se realiza un chequeo médico, puede ser el del carnet de salud que se necesita para trabajar o puede ser el chequeo médico que habitualmente realiza en su prestador de salud. Sacan sangre, examen de orina, alguna placa de tórax, etcétera, etcétera. Por allí, ¿aparece si uno es diabético o no? Por supuesto. Hoy hablaba de libreta de conducir. ¿En esa simplicidad, digamos, de examen? Sí, porque se hace un control de glicemia. Bien. Carnet de trabajo, libreta de conducir, la glicemia está dentro de los estudios. De lo que siempre sale. Lo que sucede ahí es, yo hablaba del control. Debemos controlar que todas las empresas tengan al día su carnet de salud. Claro. Eso es lo primero. Después, la diabetes tipo 2, seguramente cuando pasa 5 años con algún carnet que te salteás, con otro carnet que lo haces, sí, con alguna advertencia, normalmente salvo que aparezca una glicemia muy pero muy alta, a veces hay recomendaciones previas por parte del control del carnet de salud, ¿no? Lo que sucede ahí es que tenemos que estar acostumbrados a ser responsables con nuestra propia salud. Por tanto, ¿qué sucede con el individuo después que se entera? Nos cuidamos, tratamos de corregir ese tema porque sabemos que hay una dependencia, por ejemplo, que limita nuestra tarea laboral. Nos cuidamos. Después tenemos que seguir cuidándonos, porque el esfuerzo que hicimos, si lo dejamos de hacer, nuestra glicemia comienza a alterarse nuevamente. Por eso el compromiso requiere de una mayor madurez, creemos, como sociedad, en lo que es nuestra visión de la salud. Y por eso la diabetes es transversal. Este es un tema no solamente que está encapsulado en el Ministerio de Salud Pública. Este es un tema, las enfermedades crónicas no transmisibles, que tiene que ser abordado por todos los ministerios. El Ministerio de Trabajo tiene que ver, el Ministerio de Educación, estamos hablando con Robert Silva, tiene que ver el Ministerio, el MIDES también tiene que ver. Es transversal realmente a todas las herramientas que nos permiten crecer como sociedad. Bueno, esperemos volver a tener una nota próximamente con buenas noticias de que esta minuta del Senado prosperó y que también se viene trabajando en otra área que es ampliar el rango etario, ¿no? Para la bomba de insulina. Exactamente. Muy importante. Que está en el ámbito del Fondo Nacional de Recursos. Exacto. He tenido la posibilidad con mi trabajo de conocer el cambio que significa en la vida de los jóvenes que acceden a esta bomba. Y bueno, ampliar la edad también sería una muy buena noticia. Y esas personas sin bomba, que hoy la necesitan y no la tienen, cuando estudiemos, cuando crucemos los datos, la mayoría de ellos van a tener descompensaciones por no tenerlas, que no van a llamar a la emergencia médica y no van a entrar por la puerta de urgencia, van a ir directamente al CTI. Cuando crucemos los datos nos vamos a dar cuenta que al que no le podíamos dar bomba, hace tiempo que ya se la viene gastando en los días que tiene que estar en CTI. Lo que sucede es que entra una persona al CTI y sale otra. A partir de la descompensación ya no sale el mismo individuo que entró. Sale un metabolismo y un físico deprimido que ya dejó algo en el camino por la complicación que tuvo. Muchas gracias. A ustedes.